mi segunda invitada, un invitado de la mañana, es una politóloga, Mireya Rodríguez. Quiero presentarla. Ella es licenciada en Relaciones Industriales de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene un posgrado en negociación por la Universidad Católica Argentina, es especialista en desarrollo y cooperación del Instituto de Estudios Internacionales y tiene un doctorado y una maestría en Economía del Trabajo por la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse, Francia. Mireya Rodríguez, pues, tiene un libro llamado La mujer que venció al dictador, y es una biografía de María Corina Machado con el subtítulo 101 poderes para liderar en la adversidad. Bueno, muy a pecho y muy a pelo este libro, sobre todo por lo que está ocurriendo en Venezuela y sobre todo que ella es la única líder política que queda en Venezuela. Mireya, bienvenida y buenos días. Buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Mireya, pues me llama la atención, bueno, realmente es una biografía que muchos estamos ávidos a leer, pero el subtítulo de 101 poderes para liderar en la adversidad es lo que más me llama la atención. Bienvenida y buenos días. Bueno, me gustaría comentarte que básicamente es un análisis detallado de su trayectoria política. No aspiraba yo a que fuese una biografía porque eso Ujú. implica un trabajo personal muy estrecho que no es posible establecer con ella, primero porque yo estoy fuera del país y ella porque en su lugar está en la clandestinidad. Entonces te podrás imaginar que no aspira a ser una biografía, pero sí, sin duda alguna, un análisis muy detallado de su trayectoria política desde el 2002, cuando ella hace aparición en la escena política pública, hasta el 28 de julio del 2024. Y por eso el primer título, porque el libro tiene dos títulos, ¿verdad? Ujú. María Corina Machado, la mujer que venció al dictador. Ese es el primer título. ¿Y por qué digo yo que lo venció? Porque efectivamente el 28 de julio ella ganó, por supuesto, a través de la presencia importantísima de nuestro presidente electo, pero ya sabemos nosotros muy bien que la construcción de ese movimiento ha sido a través de una trayectoria de más de 22 años, ¿ok? Sí. Por eso el primer título. Y luego lo que te llamó la atención de los 101 poderes tiene que ver con lo siguiente. Yo, digamos, fui exparlamentaria en Venezuela y Sí. cuando me retiré de la política partidista, yo me dediqué a la formación de liderazgo político, tanto de hombres, pero fundamentalmente de mujeres. Y después de 20 años de trayectoria y formar más de 20, 30 mil mujeres, yo formé una academia de formación política para mujeres. Y para hacerte la historia corta, porque es larga, resulta que en esa academia yo logré diseñar un programa de formación donde yo les compartía a ellas 21 superpoderes para que una mujer política fuese una mujer política completa. Por cierto, mucho de este contenido lo he compartido con mujeres políticas panameñas en el foro de mujeres De mujeres de políticas partidos de políticos. Panamá. Acá, He tenido acá en siempre un Panamá contacto muy cada vez se estrecho. destaca más, Mireya, las mujeres en materia política y qué bueno que se tome en cuenta esa iniciativa de ayudarlas, de colaborar para que tengan, pese a la adversidad que quizás está liderado hoy por hoy en materia política por hombres, puedan triunfar. Y en este caso, la adversidad que se vive en Venezuela, ¿cómo lo vemos reflejado en estos 101 poderes para ser líderes? Porque se hace tan difícil y vemos el escenario en estos instantes en Venezuela liderar. Y por ejemplo, en el caso de María Corina Machado, sí la hemos visto que ha estado al frente y en situaciones muy riesgosas que hoy por hoy sigue estando riesgosa. ¿Qué consejo le da a la población y en este caso a la comunidad y a las mujeres que quieren estar en el medio de la política y quizás la adversidad y todos los escenarios no son los adecuados para poder triunfar? Me gusta mucho tu pregunta porque justamente va al corazón de lo que es el libro, cómo ella logró conquistar esos 101 poderes. Y
déjame decirte que cuando tú me dices que yo les puedo aconsejar, como sé que siempre tenemos poco tiempo, yo diría fundamentalmente, construyan una historia personal inspiradora, porque mucho de ello, de allí vienen los valores, viene la disciplina y viene la convicción del por qué tú estás en política. Muchas veces, muchas mujeres van a la política porque alguien las puso. Entonces, desde el inicio es importante que tú tengas una historia llamativa, una historia inspiradora y que esa misma historia te motive a ti a lo largo del tiempo a pesar de la adversidad. En segundo lugar, es importantísimo tener una visión de largo plazo, porque si tú te dejas llevar por los inconvenientes del día a día, te vas a desanimar. Mientras que para María Corina, desde el minuto uno, ella dijo que su lucha por Venezuela era para siempre. Si tú consultas los estatutos de la ONG Súmate, que fue la ONG con la cual ella inició en la política, en los estatutos dice efectivamente que es una organización electoral por una lucha por la libertad de Venezuela para siempre y porque vale la pena. Y eso lo dijo, imagínate, en el año 2002. Luego necesitas como tercer factor la autonomía, construir tu autonomía política. Ella ha tenido la ventaja de pertenecer a una familia pues de recursos, Claro. incluso desde la independencia. Entonces ella no ha tenido esa restricción y sin embargo ella misma construyó su propio partido político apenas un año después de haber iniciado la política porque consideró que no le gustaba el sistema político Sí. tradicional. Entonces, Pero, ella creó su partido 20 sí. Venezuela, que hoy en día es el partido que está organizado prácticamente en todo el mundo. ¿Qué pasará ahora? Y yo ayer tuvimos a varios expertos analizando de que, bueno, esto, pues el tiempo pareciera que le podría dar cierta estabilidad al régimen después de lo ocurrido en julio del año pasado, con María Corina Machado sola en Venezuela, pues llevando a cabo una cruzada que debe hacerse desde dentro. Es decir, Te tú como comento que te venezolana, escucho muy, muy bajo. ok, tú como venezolana, ¿cómo ves la situación actual? Con María Corina sola y, por ejemplo, figuras como Capriles, como López, ya desaparecidos del espectro político. Es decir, y con un Maduro que pareciera haberse pues estabilizado y un régimen que ha salido a reprimir, a encarcelar y pues un poco para sentarse en el poder. Bueno, mira, estamos en un conflicto en pleno desarrollo y un conflicto muy desigual, porque por un lado tú Claro. tienes una narcodictadura criminal, que es en lo que se ha convertido el Estado venezolano, que ya no puede llamarse Estado porque no existe ninguna institucionalidad, con todas las armas, con todos los recursos que todavía, a pesar de haber saqueado a Venezuela, todavía le quedan muchos recursos, por un lado, y por el otro lado tienes a una población sin armas y con lo único que quiere es el deseo de cambio, el deseo de libertad. Entonces es una lucha demasiado desigual. De allí la Pero, necesidad, siempre yo lo digo en el libro, que el liderazgo excepcional de María Corina necesita un apoyo excepcional también a nivel nacional. Y ese apoyo en estos días se está, bueno, no digo en estos días, eso ya hace tiempo, se está construyendo y tú ves entonces como de una manera evidente ya hay un cerco diplomático en torno a lo que se llamaría el Estado venezolano, ¿verdad? Hay un cerco diplomático, un aislamiento cada vez más importante, se están imponiendo pero nuevas y diversas a la larga, sanciones. Mireya, uno. Dime que te Sí, escucho bajito, pero por eso es que hablo, sí, sí, dime. a la larga dos cosas. Uno, todo depende de qué va a pasar el lunes. Y si Estados Unidos, aquí ayer teníamos a alguien hablando, se va por la vía pragmática de cortarle suministro de petróleo a China y decir, bueno, vamos a aceptar este régimen total, el petróleo es un elemento importante para el desarrollo. Y dos, para nosotros que vivimos en Panamá una dictadura de 20 y pico de años, esa dictadura fue a elecciones solamente 2 veces. La primera vez hace un fraude y la segunda vez anula la elección. Pero a diferencia de lo ocurrido en Venezuela,
Chávez fue a elecciones 7 veces. Maduro ha ido a elecciones 3 veces. Y cómo los venezolanos cayeron en el encanto de estos dos personajes que al final, pues fuera de las elecciones tal vez del 2015, las demás elecciones, pues la victoria de Chávez fue contundente. Mira, la respuesta a esa pregunta tiene que ver con dos mentalidades que están en juego. Una mentalidad que nada más aspira a controlar y usufructuar el poder, y luego tienes a la otra parte de la población que todavía sueña con conquistar su democracia. ¿Ves? Entonces estamos con dos formas de ver el mundo que son también las dos formas que están en conflicto, de manera tal que la mayoría de las elecciones, que son como 18 elecciones que se han producido en Venezuela, la mayoría han sido fraudes. Lo que pasa es que no se había podido demostrar. El 28 de julio del año pasado fue la primera vez donde definitivamente hubo las evidencias. Hay un libro que se llama algo así como que El juego de las matemáticas, algo así, hecho por un físico venezolano, donde te muestra una por una cómo fue el fraude en las elecciones. Entonces, ¿qué hizo el régimen desde el inicio? Utilizar la fachada democrática vía elecciones recurrentes, mientras ellos por debajo, desde el inicio, desde el año 99, se iba construyendo este entramado del narcotráfico y del crimen organizado que hoy en día caracteriza a Venezuela. Entonces ellos tenían a la población entretenida mientras ellos se encargaban de sus asuntos. Y cuando ya se fueron a dar cuenta, ya eso estaba construido, ya habían destruido el Estado de Derecho, y por lo tanto la única manera de sacarlo es con la fuerza, porque ellos no van a salir por votos. Así es, Mireya Rodríguez, bueno, Saludos. autora del libro La mujer que venció al dictador, de la vida Interesante. política de María Corina Machado. Gracias por estar con nosotros.